Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Ezequiel 37, versículo 15. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita y santísima palabra, Ezequiel 37, 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Como mi Señor Dios le pide a Ezequiel que saque un palo y escribe en él para Judá y sus compañeros, y del otro lado para Israel, Efraín, para José, para Efraín y todos sus compañeros. Recuerden que los profetas siempre actuaban las profecías. Mi Señor Dios les decía que las actuaran. Entonces aquí yo me imagino a Ezequiel delante de todo el pueblo escribiendo en un lado del palo para Judá y del otro lado del palo para Efraín, para José. José, papá de Efraín, ¿verdad? Efraín y Manasés, recuerden, fueron hijos de José. Pero ¿qué nos quiere decir aquí la palabra del Señor? En el versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Versículo 17 dice así: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Quiere decir que un trozo de palo, ¿verdad? Ahí Ezequiel escribió, ¿verdad? Para Judá y sus compañeros, y en otro trozo, en otro palo, escribió para José, Efraín y sus compañeros. Luego le pide, versículo 17, que los junte. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Qué quiere decir esta palabra? Recuerden, hermanos, que el reino de Israel en tiempo de Salomón fue dividido por el pecado de Salomón, por haberse involucrado en la adoración de ídolos paganos. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense las suegras, a su mecha, ¿verdad? Pero imagínense la contaminación cultural, la influencia que tuvo todo este tipo de mujeres extranjeras, porque se casó con extranjeras, en la vida de Salomón. Lo corrompieron, lo perturbaron, lo pervirtieron y
empezó a practicar idolatría, brujería, hechicería, ¿sí? Y obviamente eso no fue del agrado del Señor. Vino palabra del Señor, sí, a un profeta llamado Ahías Silonita. Vamos a Primera de Reyes 11, por favor. Primera de Reyes 11, versículo 29. Dice el Señor en su palabra: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, de la región de Silo, Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Quién es este Jeroboam? Era un siervo de Salomón, ¿sí? Jeroboam era un siervo de Salomón, y el profeta Ahías Silonita se encuentra con él. Tenía una capa nueva, el profeta Ahías. Y dice que estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Se dan cuenta el amor que Dios Padre tiene para Jerusalén? La ciudad del gran rey, dice el Salmo 24. ¿Qué amor tiene mi Señor Dios para esta ciudad? Porque ahí, ¿verdad? Ahí el nuevo pacto de redención para el mundo se consumó en su Hijo Jesucristo. Ahí, en esa ciudad amurallada, hermosa, preciosa, ahí fue donde se consumó el plan de Dios para darnos vida eterna y salvación a los seres humanos. Dice el versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Ve nada más qué deidades estas, dioses tremendos que exigían sacrificio de niños. El culto a Moloc, y Salomón lo practicó. Ofrecían los niños en sacrificio a Moloc. Era una especie como de toro, una estatua grande, cara de toro y cuerpo de hombre, sentado como en pues en una silla, digámoslo así, en un tronco, y con las manos así, puestas. Ahí ponían a los recién nacidos, sobre todo a los primogénitos. En la parte de abajo había como una caldera de fuego, donde ahí metían la leña y prendían al niño. Y el niño moría quemado. Esa práctica de Moloc la ejecutan hoy en día los Illuminatis. Los Illuminatis, en un gran bosque por ahí, por Estados Unidos, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Que a los turistas les permiten llegar hasta una parte nada más, porque está todo enrejado y hay vigilancia, nadie puede pasar más para allá. Pero por ahí en YouTube vean algunos videos de gente que ha logrado pasar las mallas,
y se introducen hasta el mero bosque. Es como si llegaran hasta el monasterio del desierto de los leones, ¿no? Aquí en México. Y ahí hay una estatua enorme, que es la estatua de Moloch. Pero tiene forma de búho esa estatua. Para ellos, para los masones, el búho es sinónimo de sabiduría, de inteligencia. Y en esa estatua, ahí también practican sacrificios humanos. Algo totalmente satánico. Y Salomón lo practicaba. Salomón hacía esas cosas. Porque aquí lo dice en el versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Permitió mi Señor Dios que Salomón terminara con su reinado de 40 años, ¿verdad? No hizo que muriera antes, sino que terminó su reinado, pero cuando terminó su reinado, ahí es donde se rompe el reino. 10 tribus para Roboam, un siervo de Salomón, y 2 tribus, aquí menciona uno, pero eran Judá y Benjamín, que Benjamín estaba como dentro de Judá, ¿sí? Para su hijo de Salomón, llamado Roboam. Dice el 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Con qué amor mi Señor Dios habla de Jerusalén en este momento, aquí en esta parte, porque ahí yo pongo mi nombre, dice el Señor. Y los árabes musulmanes quieren arrebatar, ¿verdad?, a Israel y se quieren apoderar de Jerusalén. Los árabes musulmanes y los persas musulmanes y los turcos musulmanes, ¿verdad? ¿Dios lo va a permitir? Claro que no. Lo hemos estado viendo en estos casi 2 años ya de guerra que ha habido en Israel, cómo mi Señor Dios ha luchado en contra de ellos. Porque no luchan contra Israel, contra el ejército de Israel, están luchando contra Dios. Y hemos visto las maravillas de Dios en esta guerra. ¿Sí? Bien, regresemos por favor a Ezequiel. ¿Qué pasó después del reinado de Salomón? Pues se divide el reino, y más o menos 400 años hubo el reino del norte y el reino del sur. Tanto el reino del norte como el reino del sur hicieron las cosas mal delante del Señor. Tan solo el rey Jeroboam del reino del norte, para que la gente del reino del norte no fueran a Jerusalén a adorar cada año a Jehová Dios de los ejércitos, edificó un altar en Dan, ¿sí?, y en Efraín. Y adoraron ahí becerros de oro. Jeroboam, para que la gente no fuera a Jerusalén y se quedaran allá, porque así lo dice la Escritura, voy a poner 2 lugares de adoración en el reino del norte, en Dan
y en Efraín. Eso obviamente no le gustó a el Señor. Y empezó el declive desde el principio del reino del norte. En el año 722 antes de Cristo los invadió el imperio asirio. Judá, varios profetas le hablaron a Judá para que recapacitara, para que vieran las consecuencias de la desobediencia del reino del norte, y no hicieron caso, al contrario, hasta hicieron peor las cosas. Que hubo reyes bendecidos por Dios que hicieron las cosas bien del reino del sur, sí lo hubo. Sí hubo reyes buenos. Todos los reyes del reino del norte fueron malos, todos. Pero sí hubo reyes del reino del sur que hicieron las cosas bien. Pero al final, los 3, 4 últimos reyes de Judá hicieron las cosas mal. Después del reinado de Josías, nieto del rey Ezequías. Y vino el juicio de parte de Dios por medio de Nabucodonosor, el imperio babilónico, en el año 586, ¿verdad? Que fue la caída de Jerusalén. Se fueron a Babilonia, estuvieron 70 años ahí, vino el imperio medio persa, usó mi Señor Dios a Ciro el Grande para regresar al pueblo, a Israel, y no fueron todos, unos cuantos regresaron a poblar la tierra. Luego viene el imperio griego, luego el imperio romano, ¿verdad? En el año 70, Tito, emperador, príncipe del emperador Vespasiano, destruye Jerusalén, quema la ciudad, quema el templo, y viene la diáspora. Todo el pueblo de Israel, ¿sí?, huye de Israel y la tierra se queda sola. ¿Por qué comento esto? Porque en el capítulo 37, del 1 al 14, mi Señor Dios habla del valle de los huesos secos. Se le pone a Ezequiel en visión de parte de Dios que está en un cementerio con puros huesos secos, y por la mano de Dios esos huesos secos se van uniendo. Esos huesos secos van teniendo, ¿verdad?, carne, músculos, tendones. Y dice la palabra bendita del Señor en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? En el holocausto nazi de 1939 al 45, casi la nación de Israel es exterminada. 6 millones de judíos fueron muertos en el holocausto nazi. Por eso aquí la palabra dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Parecía que ya no había esperanza para el pueblo de Israel. Y somos del todo destruidos. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Mi Señor Dios, ¿verdad?, con su poder, guardó su remanente de ese pueblo y subsistió. Y siguió adelante, se conservaron las tribus. Algo milagroso que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Todos los judíos que vivían en Europa, ¿verdad? ¿Por qué menciono lo del año 70? Porque después del año 70 todos los judíos se fueron por todo el mundo. Pero no terminó la persecución.
el antisemitismo, la judeofobia. Al contrario, en los años 1800 vinieron los pogroms, se llaman así, los pogroms en Rusia. El acoso en contra del judío, el acoso en contra del pueblo de Israel. Y se empezó a calentar todo este asunto de la judeofobia. Y 10 años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, en Europa, la mano derecha de Hitler, Goebbels, ¿verdad?, empezó a adoctrinar a las masas para fomentar el odio al judío. Algo que estamos viviendo otra vez, ¿no? Algo que estamos viviendo nuevamente en nuestra sociedad, como los medios de comunicación se están encargando de fomentar el odio nuevamente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque se viene la tribulación. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, preparando a la gente para aborrecer a los judíos y para matarlos, va a suceder nuevamente en la tribulación. El antisemitismo, la judeofobia en contra del pueblo de Israel. Pero Dios, como siempre, y lo dice el libro de Romanos capítulo 11, se guarda su remanente. El profeta Elías decía, solo yo he quedado, Señor, y me quieren matar. ¿Y qué contesta mi Señor Dios? Me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Mi Señor Dios ya sabe cuál es su remanente del pueblo de Israel. Hay una doctrina por ahí muy errónea, muy equivocada, que dicen que ya el pueblo de Israel que está ahí en Israel no es el pueblo de Israel. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Sigue siendo el pueblo de Israel. Claro que sí. Mi Señor Dios sabe quién es su remanente que va a ser salvo en la gran tribulación. Por tanto, se ha guardado su remanente ahí. Y ahí está el pueblo de Israel. Que no me vengan con que ya no es ese el pueblo de Israel. Claro que sí es el pueblo de Israel. ¿Por qué menciono todo esto? Porque milagrosamente, ¿verdad?, después de que se separaron esas tribus, la del norte y la del sur, y vino todo lo que les acabo de contar de los imperios que sometieron al pueblo de Israel, vino la diáspora judía de todos los pueblos, se hizo el milagro de que nuevamente ese palo donde escribió Ezequiel de Judá y ese otro palo donde escribió José y Efraín se volvieron a unir y se volvieron a juntar. ¿Cuándo fue eso? Aquí lo vamos a ver. Dice la palabra bendita del Señor. Versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Porque lo estaba haciendo delante de la gente, ¿verdad? Lo de los palos. Y la gente le pregunta, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Diles, dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? El pueblo dividido, año 722 después, antes de Cristo, el imperio asirio, que va e invade el reino del norte y se los lleva y los mezcla con naciones paganas. En el año 586, Babilonia en contra de Israel, de Judá, y se los lleva a Babilonia. Y andan regados por
todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Cómo puede hacer eso el Señor? ¿Ha hecho eso el Señor con alguna otra nación o cultura antigua? ¿Ha existido hasta ahora? ¿Ha permanecido hasta ahora, por ejemplo, Babilonia? Babilonia ya no existe. Babilonia ya no existe. Los sumerios ya no existen. Los hititas ya no existen. Solo con el pueblo de Israel pasan estos milagros, ¿sí? De volver a juntar a las dos tribus. Dice el versículo 20, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Bendito seas, mi Señor. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Y con quién? Con su pueblo amado, bendito Israel. ¿Cuándo sucedió eso? 14 de mayo de 1948. Regresaron en barco a su tierra y al otro día ya tenían guerra. Ya tenían guerra con los árabes que vivían ahí. Sin preparación, sin un conocimiento bélico, sin armas, sin tropas, sin carros de guerra. ¿Y qué creen que pasó? Ganaron los israelitas. ¿Quién los ayudó? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos los ayudó. En Mateo 24, vamos a Mateo 24. Nuestro Señor Jesucristo habla de este momento que pasó en la historia. Mateo 24, versículo 32. Ya lo hemos estudiado muchísimas veces, ¿verdad? Pero bueno, siempre es bueno volver a repasar. De la higuera, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es esa higuera que está reverdeciendo? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Cuando veas, dice la higuera, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea, el renuevo, ¿verdad? El vástago va empezando a nacer de esa higuera. Pon atención en eso, les está diciendo, porque cuando pase eso, vas a entender que el verano está cerca. Como está hablando en parábola, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, cuando veas que esto sucede, el verano está cerca. Para los rabinos en Israel, el verano es el Mesías. ¿Por qué? En el verano todo florece. En el verano todo es vida. Y cuando están diciendo que vean esa higuera que está brotando, recuerden que el Mesías va a llegar muy pronto. ¿Cuándo sucedió eso? En 1948. La higuera que es Israel empezó a brotar como nación. ¿Sí? Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando veamos todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues las que nos viene diciendo desde el versículo 3. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres
¿verdad? Terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino. Principio de dolores. Es lo que ya estamos viviendo, ¿eh? Principio de dolores. Y dice nuestro Señor que cuando veamos todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando empezábamos a estudiar todo esto, nos íbamos al Salmo 90:10, ¿verdad? El Salmo 90:10 nos dice que la edad de la generación de una persona es de 70 años, pero cuando mucho 80 años, ¿verdad? Con esfuerzo, ¿verdad? Y fatiga, cansancio, pero pronto pasan y volamos, dice el Salmo 90:10. Así es que los 70 años que cumplió Israel fue en el año 2018. Ese año, por cierto, 2018, hubo 3 eclipses de luna de sangre, uno del otro cada 6 meses, como siempre nos ha venido dando esas señales del Señor. Pero esos eclipses de luna de sangre de aquel entonces, el Señor con eso nos estaba diciendo, ojo, Israel acaba de cumplir ya sus 70 años. ¿Sí? Estamos en el año 2025. Israel tiene 77 años ya de haberse regresado a su tierra. Faltan 3, hermanos. 3 años para que cumplan los 80 de la generación bíblica. Y ya estamos empezando a vivir el final, ¿verdad?, del principio de dolores. ¿Qué sigue después? Tribulación. Y luego gran tribulación. Entonces el Señor, ¿verdad?, bien claro nos dice que la generación, ¿verdad?, de 1948 a la fecha iba a ver lo que está escrito en Mateo 24. Los que nacieron en 1948, por ejemplo, mi papá está viviendo esto. Lo está viviendo. Principio de dolores. Las persecuciones a nosotros como cristianos ya se están dando en África, en China, ¿verdad? En Estados Unidos. O sea, ya está muy avanzado el principio de dolores, a punto de entrar a tribulación. Entonces el Señor, ¿verdad?, conforme va pasando el tiempo vamos entendiendo mejor esto. Que sí, efectivamente, la generación bíblica es de 70 a 80 años. Y ya faltan 3 para que lleguemos al 2028. Yo en el 2021 predicaba, ¿verdad?, que era el tiempo, ¿verdad?, según las cuentas, que se iba a dar la tribulación. Pero obviamente nuestro Señor en su misericordia, en su paciencia para que todo mundo pase a salvación y para que la gente se cuestione y pregunte qué está pasando y se conviertan a Cristo como su Señor y Salvador, con lo que ya hemos estado viendo, nos está dando todavía este tiempo. Pero como dice la palabra en Habacuc, que la profecía no tardará, que la esperemos, llegará, pronto llegará, seguro llegará, dice Habacuc. Sí. Entonces, vean cómo el pueblo de Israel llega en 1948 y empieza la profecía de la parábola de la higuera, que desde el 1948 a la fecha hemos estado viendo diferentes sucesos mundiales para acomodarse la profecía bíblica y el plan de Dios para su pueblo Israel. Versículo 22 en Ezequiel 37, regresemos por favor. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey del que habla la palabra? Cristo Jesús nuestro Señor. Y ya falta poco, hermanos. Ya falta
muy poco para que nuestro rey gobierne el mundo entero. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Palabra cumplida. Palabra cumplida. Cuando regresaron en 1948, no se fueron los de la tribu del norte para el norte y los de la tribu del sur para el sur, sino que se constituyó como una sola nación. Palabra de mi Señor que ya cumplió. Versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, con las cuales pecaron. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Qué hermosa palabra. Volvieron a practicar el pueblo de Israel idolatría cuando regresaron a Israel en 1948. No, ya no practicaron idolatría. Ya no la practicaron. Abominaciones, ¿verdad? Rebeliones. Él los salvará, dice la palabra. Él los salvará. Pero aquí hay un asunto muy importante. Estudiando esta palabra, me metí al ChatGPT para investigar acerca de el pueblo de Israel, su población, cuántos de ellos practican la religión judía. Y me fui de chasco. Aquí apunté. Hablando de limpiarlos, como dice aquí el versículo 23, en la gran tribulación serán limpiados, reconociendo a Yeshua como su Señor y Salvador. Pero eso va a ser en la gran tribulación. Ahorita se está preparando todo, se está armando todo para que entren a su angustia de Jacob, porque la verdad los números que me arrojó el ChatGPT están tremendos. Dice, la población judía total en Israel, judía total, porque no toda la población que vive en Israel son judíos, ¿verdad? La población judía total en Israel es del 75%. De esa población, entre el 45 y el 50% se identifican como judíos, étnicamente y culturalmente, pero no practican el judaísmo. O sea, de ese 75, 50% no practican judaísmo, siendo judíos. Es muy alto, muy alto. Tradicionales, no tan religiosos, 25 al 30%. O sea, perdón que ponga este ejemplo, pero como católicos que van a misa cada vez que hay una boda o un bautizo o algo así, pues hay religiosos así en Israel, que van a misa cada vez que hay fiesta, ¿no? O cada Pascua, digámoslo así, o cada Shabbat, y no van a la sinagoga regularmente. A eso se refiere. Tradicionales no tan religiosos, 25 al 30%. Tradicionales religiosos, 13%. Religiosos ortodoxos, 10%. O sea, eso ya están muy metidos, 10%. Ultra ortodoxos, eso ya es la extrema derecha, ¿verdad? 12%. O sea, entre ortodoxos y ultra ortodoxos,
dan 22% nada más. De ese 75% que son judíos. Muy bajo, muy bajo. Y mi Señor Dios, ¿verdad? Va a meter, como dice el libro de Zacarías, en la caldera, en el horno de fuego, a su pueblo Israel, ¿verdad? Para limpiarlos, como dice aquí en Ezequiel 37:23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y los limpiaré, dice. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Vamos a Zacarías, por favor. Zacarías 13. Versículo 8. Zacarías 13:8. Dice el Señor en su palabra. Y acontecerá en toda la tierra, hablando de toda la tierra de Israel, ¿sí? Dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, de ese 75% que vive en Israel, 2/3 partes van a morir. 2/3 partes. Y una tercera parte, ¿verdad? Que es su remanente del Señor. Miren lo que va a hacer el Señor con ellos en el versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Reconociendo a Yeshua como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Entonces la tribulación viene para el pueblo de Israel, pero también viene para la iglesia. También viene para la iglesia. A todos nos va a meter en el horno de fuego para purificarnos, para quitar de nosotros esa escoria, esas imperfecciones que suelta el oro, que suelta la plata, ¿verdad? A la hora de fundirla. Nos va a refinar, nos va a perfeccionar, nos va a santificar cada vez más, para que seamos, como dice la palabra, un pueblo bien dispuesto para esperar de los cielos a la mitad de la tribulación a nuestro bendito y santísimo Señor Jesucristo. Regresemos por favor a Ezequiel. Sí. Oremos mucho por el pueblo de Israel. Sí. Oremos mucho por su pueblo amado, por su remanente. Que mi Señor Dios los cuide, los proteja de todo lo que viene, de todo lo que estamos viviendo ya. Versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Pero aquí cuando habla de mi siervo David, ¿está hablando del rey David o de quién está hablando ahí? De Cristo. Está hablando del Señor Jesús. ¿De quién es descendiente? ¿De quién es linaje? De David. Pero aquí mi Señor Dios lo escribe de esa manera, mi siervo David será rey sobre ellos. Y no nada más sobre ellos, sino nosotros también. Sobre nosotros va a ser nuestro rey. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán,
y los pondrán por obra, porque el Espíritu Santo que nosotros tenemos, ellos también lo van a tener. Y por el Espíritu Santo de Dios vamos a vivir con Él y vamos a obedecerlo y vamos a entregarnos y vamos a disfrutar de su presencia. Habitarán, dice, en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Por la eternidad? Por la eternidad. Sí, el anticristo que va a aparecer en escena los va a engañar y van a creer que él es el Mesías. Y va a ser el anticristo el pacto de paz. Hace 8 días hablamos de ello. Y van a creer que él es su Mesías, pero a la mitad de la semana se va a quitar la careta el otro y los va a perseguir. Y mi Señor y Dios Santísimo se los va a llevar al desierto, a la ciudad de Petra. Eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y está escrito en las profecías de Isaías que los va a guardar Moab entre las peñas. Y Moab es ahí, exactamente, en Petra. Y los va a esconder. Pero aquí hay algo muy importante. En Zacarías 12, otra vez, por favor. Zacarías 12. Dice el Señor en su palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Sabían que nosotros tenemos ese espíritu? Amén. Que es el Espíritu Santo, espíritu de gracia y de oración. El Espíritu Santo nos motiva, nos anima a orar a Dios, ¿verdad? Cuando hacemos peticiones a algún enfermo, a alguna persona en situación adversa, el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. Cuando le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Con toda nuestra alma, nuestro ser. Y ese Espíritu es de gracia, de un favor inmerecido, que no lo merecemos, pero el Señor en su bondad, en su amor, en su misericordia nos lo da. Espíritu de gracia. Y va a ser derramado sobre el pueblo de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Y mirarán a mí. Quiere decir que el Señor les va a quitar la venda. Les va a quitar la venda dándoles el Espíritu Santo. Dándoles el Espíritu Santo, van a entender todo. Y van a reconocer que Jesucristo es su Mesías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán, dice, llorarán como se llora por hijo unigénito. Imagínense ese llanto, ese dolor que van a tener. Imagínense la pérdida de un hijo unigénito. Terrible, terrible. Así van a llorar. Así van a llorar ellos porque se van a dar cuenta de tantos y tantos y tantos siglos que su Mesías ya había llegado. Y se acordarán de profecías como Miqueas, como Zacarías, Isaías, que hablaba del Señor. Recordarán
el Espíritu Santo les hará recordar todas esas profecías y ¡boom! Se les va a venir a la mente todo eso y van a llorar grandemente, dice. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo, tremendo, como el Señor los está preparando, los está llevando para entrar a su semana 70, pero de ahí mi Señor Dios los va a rescatar, los va a redimir. Los va a ayudar, los va a cuidar en la gran tribulación. Apocalipsis 12 dice que el dragón los va a perseguir, ¿verdad? Satanás los va a perseguir, aventando o echando gran agua como un río, pero que se va a abrir la boca de la tierra y esa agua va a caer ahí y van a ser librados ellos. Grandes cosas vienen, hermanos. Dice el versículo 26 de Ezequiel 37. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, un pacto para siempre. El nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los estableceré y los multiplicaré. Y vaya que sí, porque dice la Escritura, el profeta Isaías dice que en el milenio Israel va a ser muy poblada, va a estar saturada, que las tiendas se van a agrandar, va a haber mucha gente viviendo ahí, ¿sí? Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estoy hablando del milenio y ya hablando de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis, por favor, 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo. ¿El tabernáculo de quién? De Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el Señor. Todo eso vamos a vivir ya nosotros, hermanos. El tabernáculo de Dios se refiere a que su misma presencia va a estar ahí con nosotros. Él va a estar ahí con nosotros, como fue al principio, visitando a Adán y Eva. De la misma manera. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El mismo Dios ahí conviviendo con nosotros. Y Él morará con ellos, aquí lo dice. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No lo confirma Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel nos dice en el versículo 27 de Ezequiel 37, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel.
las naciones, con las maravillas que estamos empezando a ver, y lo que sigue con la guerra de Gog y Magog, y lo que sigue en la tribulación y en la gran tribulación, las naciones sabrán que hay Dios en Israel, que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Así lo dice aquí. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. O sea, lo aparta para él. Lo aparta para él. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En medio de ellos para siempre. En el milenio, ¿verdad? Obviamente las naciones sabrán que Jehová es el Dios de Israel y que tienen que ir a adorar a Cristo Jesús por lo menos una vez al año en tabernáculos. Y dice la Escritura que aquel pueblo que no vaya a adorar a el Señor Jesús, a Jerusalén, no lloverá en ese lugar. Porque dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él. Delante de nuestro Señor, Dios Santísimo, Jesucristo, amado Señor nuestro. Oremos por Israel. Oremos por Jerusalén, la ciudad del gran rey. Vienen tiempos difíciles, pero tomados de la mano del Señor, entregándonos con todo nuestro corazón a Él, Él nos guardará, Él nos cuidará y Él nos llevará. Él nos llevará. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.